Bueno, muy bien, el pintor cubano Agustín Bejarano llegó a un acuerdo con la Fiscalía, es decir, se declaró culpable, y este es un caso que ha tenido un tinte, por no decir un tizne político, debido a que este es un pintor que cuando ocurrió el delito vivía en la isla y funcionaba allí de cierta manera con el apoyo de las instituciones. Por lo tanto, algunos incluso en un principio insinuaron que se trataba de cierta conspiración por parte del exilio. Como decíamos al principio, él reconoció su delito, llegó a un acuerdo con la Fiscalía y vamos a ver el siguiente reportaje para subrayar los detalles del caso. Un polémico incidente ocurrido en Miami hace más de un año llegó hoy a una decisión en un tribunal de Miami tras un prolongado proceso legal. El laureado pintor cubano Agustín Bejarano se declaró culpable de pedofilia y cumplirá una sentencia de 42 meses de cárcel antes de ser deportado a la isla. Bejarano llegó finalmente a un acuerdo con la Fiscalía Estatal para declararse culpable del cargo de intento de abuso sexual de un menor a cambio de disminuir una sentencia de mayor cuantía. Bajo el acuerdo, Bejarano tendrá que cumplir los 3 años y 6 meses de cárcel más 10 años de probatoria. Además, será declarado depredador sexual y colocado en las listas informativas del condado Miami-Dade sobre este delito. El acuerdo pone fin a un dilatado proceso legal que incluyó varias mociones de la defensa y negociaciones con la Fiscalía y la familia del menor. Bejarano ha cumplido ya 1 año y 7 meses de la sentencia y podría salir en libertad condicional en septiembre de 2014. De haber sido hallado culpable en un juicio, el acusado podría haber recibido una sentencia de 25 años o incluso cadena perpetua. Bejarano, de 47 años y residente en la isla, fue arrestado en un apartamento del área de Brickell el 28 de marzo de 2011, luego de que el niño confesara a sus padres que el pintor le había mostrado los genitales y le habría tocado durante una fiesta familiar en Hialeah. Aunque no hubo ninguna reacción oficial cubana sobre el caso, Bejarano pudo exponer sus obras más recientes durante la 11ª Bienal de La Habana el pasado mes de marzo. El más importante apoyo al artista se lo ofreció la bailarina Alicia Alonso, directora del Ballet Nacional de Cuba, en una carta publicada en agosto. Bueno, muy bien, a lo mejor Alicia Alonso bailó ayer en honor a Bejarano. Sin ánimo de ironizar, tenemos al abogado Nelson Rodríguez Varela aquí con nosotros. Doctor, ¿qué posibilidades hay de que esta persona esté libre muy pronto o tendría que cumplir realmente todo? ¿Hay algún subterfugio legal que le permita regresar a La Habana inmediatamente o qué? Él, al declararse culpable, primero que nada, no hay realmente relaciones entre La Habana y los Estados Unidos para hablar de ese tipo de cosas, número uno. Número dos, él se ha declarado culpable a unos cargos bien serios de todas maneras. Esos cargos conllevan una sentencia de prisión. Esa sentencia de prisión va a tener que ser cumplida por lo menos el 85% del tiempo al cual ha sido sentenciado, lo va a tener que cumplir. De los 42 meses. Exactamente. Él tiene que cumplir el 85% de ese tiempo y después deberá someterse a una probatoria de aproximadamente 10 años y será designado un depredador sexual. Lo que sucede es que parte del arreglo implica una deportación, que lo más probable ha sido una deportación acordada de una manera administrativa, cosa de que cuando él termine su término de prisión sea deportado entonces a Cuba. 42 meses son 3 años y tanto, casi 4, ¿no? Sí, el cálculo es aproximadamente... Que son de 10 eso, meses sí. los... Como unos 10 meses por cada año. Exactamente, menos el tiempo que él haya cumplido hasta ahora, que ese tiempo sí se le cuenta contra su sentencia. Pensando en uno de los espías de la Red Avispa que está aquí en las calles, se supone que de la Florida, y que no vuelve a Cuba porque tiene que cumplir un periodo todavía de tiempo, ¿él podría regresar a Cuba? Usted dice que es parte del acuerdo de deportación, ¿o tendría que cumplir esos 10 años aquí en territorio norteamericano de probatoria? Exactamente, podría ser parte del arreglo. Lo que se ha reportado hasta el momento es que es parte del arreglo. Obviamente, si eso no es algo que se ha determinado todavía con el servicio o es algo que los Estados Unidos todavía no han aceptado, pues potencialmente, en teoría, podría terminar cumpliendo esa cantidad de tiempo aquí en los Estados Unidos. Lo que pasa es que como él realmente estaba de visita en los Estados Unidos,
No es una persona que tiene un estatus legal aquí. Yo no soy abogado de inmigración, pero eso implica que realmente es posible que no tenga que quedarse aquí en los Estados Unidos porque no tiene un estatus legal. Pero tampoco Cuba tiene por qué hacerle cumplir la probatoria, ¿no? No, yo creo que Cuba se va a reír de todo esto. Es más, probablemente cuando llegue a Cuba sea recibido como un héroe, como una persona que le han fabricado estos cargos aquí en los Estados Unidos, a pesar de haberse declarado culpable de estas alegaciones muy serias, haya sido por conveniencia o haya sido por alguna otra razón que a lo mejor tenía miedo de ir a juicio porque la sentencia hubiera sido muy severa si lo hubieran encontrado culpable. En un principio, cuando él llega aquí a la policía y hace la declaración, el propio oficial de la policía que hizo público su autoincriminación, en cierto modo, decía que él no parecía muy consciente de la gravedad del delito. ¿Podría darse el caso que en algunos de nuestros países, o en Cuba específicamente, este tipo de cosas, porque tomando en cuenta que él no violó al niño, sino que mostró sus genitales, que fue una cosa que no es vista con la severidad con que se ve en el mundo civilizado o en Estados Unidos? Parecía un poco que él no estaba claro del enredo que se estaba metiendo, ¿no? A lo mejor sí, a lo mejor no. Yo creo, no sé exactamente cuál fue la declaración que él dio, pero sí dio una declaración diciendo que después en efecto esto era lo que había ocurrido. Si él se echó atrás, yo creo. Sí, pero inicialmente él accedió a ciertas cosas como que sí habían pasado, pero después su abogado determinó, basado en haber revisado esa declaración, que esa declaración realmente no era una admisión de culpabilidad al nivel que fue reportado. Entonces eso era parte del caso, la otra parte eran las alegaciones de los mayores a los cuales supuestamente este niño había confesado, y además las declaraciones del niño en sí, en su grabación que le dio a las autoridades. Así que era un caso que tenía cierta cantidad de elementos que podría haber sido probable frente a un jurado, pero lo que pasa es que este tipo de caso conlleva problemas muy serios de prueba y en términos de la defensa es muy difícil defender este caso ante los prejuicios de las personas con respecto a crímenes cometidos contra niños. Me pareció escucharle a la madre que no quería someter a su hijo a un proceso donde tendrían que interrogarlo de nuevo, etcétera, etcétera, y que a lo mejor le crearía muchos más traumas que otra cosa, que decidieron pues que permitirle que llegara a este tipo de acuerdo. Puede ser. Pues nada, muchísimas gracias por ayudarnos un placer. A entender un poquito este enredo que, repito, al principio trataron de darle un tizne político y a lo mejor una vez que esté en La Habana, pues también, ¿no? O Alicia Alonso le baila un...